Bendiciones, Dios le bendiga este devocional. Un día, una hermosa tarde bendecido que hizo el Señor. El título de este devocional es La venganza es de Dios. Quiero que vayamos al libro de los Romanos, capítulo 12. Capítulo 12 y verso 19. Dice la palabra de Dios, lo demos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La palabra de Dios dice que no debemos que no os venguemos nosotros mismos, sino que dice su palabra que debemos dejar el lugar a la ira de Dios. Y si vemos sobre esta escritura de la palabra, cuando una persona te ofende o te hicieron daño o te ha herido, no puedes vengar a tu hermano, sino que deja el lugar que Dios ocupe de toda sobre eso, porque dice su palabra que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y si vamos en los capítulos de Romanos, cuando dice la palabra que no pagues por mal a nadie. Procurar lo bueno delante de todos. Cuando dice su palabra que para que no seas vencido por los malos, sino vencer con el bien el mal. Amén. Y si vamos en el libro de los Romanos, capítulo 2, versículo Romanos capítulo 2, versículo, esta tremenda palabra de Dios que hoy, a través de esta palabra, Romanos capítulo 2 y verso número 3, dice la palabra de Dios: y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Cuando dice la palabra que sobre el juicio de Dios, es que el juicio de Dios es que cuando la gente comete cosas tales, por ejemplo, de contienda, de pelea, o contra tu hermano o contra el otro, y cuando por ejemplo, cuando vos tenés a un padre biológico
Bueno, poder vengar de tu padre, sino que tenés que dejar el hogar a Dios y, y vos tenés que vencer el bien con el mal. ¿No? Y no podemos juzgar a nadie, sino también es perdonar y amar a nuestros enemigos. Jesús nos dejó bien claro sobre lo que nos dejó bien escrito. Que debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que los maldice y orar por los que hurta, por los que los ultraja y por los que los persigue. Amén. Cuando dice su palabra que tú escaparás el juicio de Dios. Y dice, luego añade, menospreciar la riqueza, benignidad y la paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo y irá para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando dice su palabra que mucha gente menosprecian que son sobre todas las cosas, que menosprecia y menosprecian que sobre lo que es la riqueza y la benignidad sobre Dios. Dice su palabra, la palabra de Dios dice que él es rico en misericordia, pero también dice su palabra que él es fuego consumidor. Y cuando dice su palabra que él es, cuando dice su palabra, sino que dice, la benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando dice su palabra que te guiará al arrepentimiento, es cuando vos te arrepentís y cuando el Espíritu Santo te va a convencer de todo pecado. No solamente a mí, sino que el Espíritu Santo te va a convencer de todo pecado. No lo digo yo. Jesús nos dejó escrito a través de su palabra, que cuando dice que yo me voy, pero le dejaré un consolador, el cual que es el Espíritu Santo, y él os convencerá de todo pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y cuando dice su palabra, cuando dice su palabra, que por causa de la dureza del corazón, no se arrepiente de su pecado, de su azote, de encima la ira y la ira de Dios se revela del juicio. Amén. Porque la ira de Dios, porque la ira y el enojo a los que son contenciosos, porque no han obedecido a la verdad que es la palabra de Dios, a la verdad que está en Cristo. Porque ellos decidieron obedecer, que es la injusticia, la rebeldía, la perversidad de toda esa injusticia.
pero, eh, pero dice su palabra, pero dice su palabra, dice su palabra que en el verso número 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmoralidad. Cuando dice la palabra de Dios que, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando en el gran juicio del gran trono blanco, es donde sobre todos los impíos, todo se va, todo se va a presentar delante de Dios. Y dice su palabra que pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice donde todo hombre se va a presentar delante de Dios y su nombre no está inscritos en el libro de la vida. Ellos van a ser arrojados, echados al lago de fuego. Y dice su palabra en el verso número 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscar gloria y honra inmortalidad. Cuando estamos firmes en la palabra de Dios y perseverando en cada situación, porque dice su palabra en Mateo, aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y perseverar es estar firme, resistir, soportar, aguantar sobre toda situación. Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses capítulo 1 y verso número 10. Dice su palabra, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses capítulo, sí. Dice la palabra de Dios, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libró de la ira venidera, porque estábamos en pleno juicio y porque desde que se produjo el pecado acá en la tierra, desde que fue tentado, dice la palabra que el pecado contaminó el corazón del hombre. Y dice su palabra que cuando vino Jesucristo a morir por nosotros, dice la palabra que cuando dijo Jesús, consumado es, tu deuda y mi deuda fue borrada. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, y eres el dueño y el Señor, el centro de mi vida. Dice la palabra que desde la muerte nos ha trasladado a su Hijo amado, que es Jesucristo, y nos ha librado de la ira venidera. Amén. Si este video te haya edificado tu vida, en tu casa, tu familia, compártelo con alguien que sea de gran bendición para su vida. Si usted no te ha suscrito al canal de YouTube, suscríbete. Va a tener un contenidos bendecidos y
En Facebook vas a ver contenidos que te va a edificar mucho para vos, para tu familia. Bendiciones para ustedes y para su familia. Va a ser de gran bendición en llevar esta palabra hasta los últimos de la tierra. Bendiciones, Dios le bendiga.